tal? Mi nombre es Paula, yo soy psicóloga clínica, terapeuta familiar y especialista en adicciones por parte de CONADIC y la UNAM. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante con motivo de esta fecha de conmemoración del Día Nacional de Prevención de Uso Nocivo de Sustancias. Tengo práctica desde hace 12 años en la SUNEM Escapa y el día de hoy vamos a hablar de una perspectiva de género en el consumo de sustancias de las mujeres. Acompáñenos. Aquí la pregunta sería, ¿cómo empezar a abordar un tema del cual no se ha hablado mucho? Y no se ha hablado nada de este tema en cuanto al espacio privado, que es la familia, en la comunidad, incluso en las investigaciones, podemos darnos cuenta de que ha sido muy reducido el tema del consumo de sustancias en mujeres. Si lo vemos a lo largo de la historia, podemos darnos cuenta que el uso de sustancias, incluso en los aztecas, estaba restringido para ciertos sectores, como los sacerdotes o las sacerdotisas. Hay datos en los cuales se pueden ver hasta sacerdotisas consumiendo pulque. Aquí también podemos ver que este uso de sustancias como el pulque estaba destinado a las mujeres que estaban posparto. Ahí podríamos entender muchos de los mitos que existen respecto al consumo de sustancias para proveer la lactancia, que es finalmente un mito. Si vamos avanzando en la historia, nos damos cuenta que el consumo era muy limitado solamente para los varones, pero en el momento en que la mujer empieza a formar parte de los escenarios, como en el estudio y en el campo laboral, estos espacios se fueron aperturando. Aquí podemos ver que la imagen de la mujer en el siglo XVIII era una mujer idealizada, en donde al irse incorporando incluso a los estudios, eran oficios que estaban muy ligados al dar al otro, desde la maestra, incluso las meseras, la enfermera, ¿no? Son oficios que estaban destinados para ayudar a los demás. Entonces podemos ver incluso en los hospitales como el Hospital de San Andrés o el Hospital San Hipólito, que las personas que estaban internadas ahí eran incluso solamente varones. Existen datos en el Hospital San Hipólito incluso de que se reportaban muertes por demencia, por alcohol, pero no hay datos de mujeres. Fue pasando el tiempo y entonces en el siglo XIX, siglo XX también, cuando la mujer se empieza a incorporar a estos espacios de consumo, estaba ligado mucho a perder a la pareja o que bebían porque estaban tristes o por una situación en donde la mujer tenía esta idealización de las mujeres están para dar, para ayudar y son muy sensibles. Esto nos ha llevado a tener un estigma muy fuerte respecto al consumo de sustancias, en donde se toma como una situación moral en lugar de ver que es un problema de salud mental. Entonces aquí ustedes pueden ver en la línea del tiempo que la visión que se tenía era los más sanos eran más morales, incluso en temas de prevención. Después, conforme fue pasando el tiempo, podemos ver que se dice, ¿no? Pórtate mal, pero cuídate bien. Pero esto nos ha llevado incluso a tener situaciones en donde portarte mal pero cuidarte bien, nos hemos ido a los excesos. Si nosotros vemos las estadísticas a nivel mundial, nos damos cuenta que el 57% de la población mundial es consumidora de alcohol. Incluso 46 millones de mujeres presentan algún trastorno por consumo de alcohol. Es por ello que la OMS, junto con los países que integran esta comisión, proponen el ENRUC, que es una estrategia a nivel mundial y a nivel regional para empezar a abordar estos temas del consumo de alcohol en diferentes niveles y en diferentes estrategias. Desde el empezar a trabajar en políticas públicas, en temas de prevención, en ofertar a la población información basada en evidencias, que eso es muy importante. Ahora, si avanzamos hacia Latinoamérica, nos damos cuenta que el consumo de alcohol aquí es un 40% mayor que el promedio mundial, incluso que países como Europa. A lo mejor en Europa consumen con mayor frecuencia, pero menores cantidades. Es un patrón peligroso para la salud y con un impacto social muy importante. En Latinoamérica bebemos en periodos más cortos y de manera más fuerte. ¿Qué pasa en México? Nosotros aquí podemos ver algunas de las tendencias de consumo consuetudinario que se ha dado desde las cenas en 2002, 2008, 2011 y 2016. Incluso ya tenemos algunas encuestas que abarcan lo que ha sucedido en la pandemia. Y nos hemos dado cuenta que el consumo de alcohol, tanto en hombres como en mujeres, ha tenido un cambio importante.
En 2015 se publica en el Diario Oficial de la Federación y se establece el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Sustancias de Bebidas Alcohólicas en México. Esto nos ha llevado a tener campañas año con año que nos permiten ligar no solamente el consumo de alcohol en general, sino el consumo de alcohol incluso para grupos vulnerables. El tema de este año tiene que ver con el alcohol y las violencias que están realmente integradas. Y esto es mucho y muy importante, el plan de desarrollo que se está llevando a cabo a nivel nacional en cuanto a la integración de salud mental y adicciones, porque antes creíamos que eran como dos cosas aparte, cuando realmente el consumo de sustancias tiene que ver mucho con la salud mental de todos nosotros. Aquí podemos ver algunos datos, como el del ENCODAT 2016, en donde se habla que la población de 18 años a 65 años tiene un consumo en relación de 3 a 1 en hombres y mujeres. Aquí lo interesante sería ver que de 12 a 15 años están bebiendo ya hombres y mujeres a la par. En las mujeres, en 2017 se incrementó del 2.2 al 7.2% y para tener los datos claros podríamos hablar que este incremento se dio casi en un 200% en nuestra población, que es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Aquí podríamos ver que el concepto de género es un concepto que a lo mejor a lo largo de la historia se ha venido cuestionando qué es ser mujer, qué es ser hombre respecto al sexo y entonces qué condiciones se nos han implicado que debemos de cumplir como mujeres y como varones. Y aquí me parece interesante que cuando ustedes busquen en el internet, ¿no? A quién se le acuña el término de género es a un hombre, a John Money en 1955, aunque previamente ya había estudios sobre el género. Aquí podríamos decir, ¿no?, que el género es ese conjunto de ideas, creencias, atribuciones sociales construidas de cada cultura y en un momento histórico. Esto va a ir cambiando a lo largo del tiempo y es lo que nosotros y como nosotros nos vamos construyendo en lo que debería de ser, según estos cánones, de lo que debe de hacer un hombre o una mujer. Aquí el punto importante sería ver que el género no es algo que nada más se aprende y es un concepto que traemos ahí en nuestro discurso, sino el poderlo incorporar en nuestra perspectiva de género en el área de salud. Esto enfatiza las diferencias que puede haber socioculturales entre mujeres y hombres y se enfoca en la desigualdad del cuidado que tenemos sobre nuestra propia salud. Esto es un punto muy importante, ya que la perspectiva de género, por eso la OMS nos propone esta estrategia, que va a ser una estrategia mundial y regional. ¿A qué se refiere con esto? Que nos va a poder dar la posibilidad de en cada territorio, en cada nación, se puedan adecuar estas políticas y estas estrategias a las necesidades de la población. Entonces, ¿cómo vamos a poder integrar o tener esta integración de perspectiva de género? Sí o sí es necesario que, como dice nuestro eslogan, Juntos por la Paz, todos juntos podamos empezar a visualizar esas cosas que nos han impedido, que nos han puesto como barreras para poder llevar a cabo tratamientos. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, a través de la legislación, de las políticas públicas y los programas, que estos programas puedan ser más adecuados a estas poblaciones que son vulnerables. Aquí se habla de ciertos factores que son factores determinantes de salud relacionados con los géneros. Incluso podemos decir que hay ciertas poblaciones vulnerables que pueden tener un consumo más explosivo de ciertas sustancias, incluso conductas en la esfera de salud en función del género. Aquí podríamos decir que las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de acceder a ciertos programas de tratamiento. Y eso es algo que hemos visto mucho en la consulta y a lo largo de este recorrido de cerca de 12 años, en donde por lo regular nosotros decimos, las que acuden más a pedir ayuda, ¿quiénes son? Las mujeres. Y son las mamás, las esposas, las hermanas, las hijas, que van a estos centros a pedir información para traer a alguien más a un tratamiento. Pero es muy difícil, debido a este estigma, que la mujer se acerque y diga, yo también estoy teniendo un problema de consumo. A lo mejor el problema de consumo del esposo o del familiar es muy alto y creemos que nosotros podemos con ello. Recordemos esta parte de la historia en donde a la mujer se le ha dado este papel protector y de cuidado. Ahora, ¿cómo podríamos decir que está habiendo o no un uso nocivo? De acuerdo a la norma oficial mexicana del 142, nos habla acerca del consumo del trago estándar.
¿Qué es un trago estándar? Se puntúa, hay literatura que habla de 10 a 12 grados de alcohol, en esta norma se habla de 13 grados, que es una copa estándar que puede estar dada, y esto lo manejamos mucho en temas de prevención. Puede ser una cerveza de 355 mililitros, una copa de vino, un jarro de pulque, un caballito. Esta información es importante. ¿Y por qué es necesario saberla? Porque el consumo de alcohol lo que nos da es que nosotros tenemos como un promedio para poderlo metabolizar. Si pasamos de estas 4 copas estándar, ¿qué va a suceder? Pues empezamos a tener una intoxicación que trae consecuencias a nuestra salud física, social, psicológica, comunitaria, ¿no? Entonces, ¿quiénes están en riesgo de consumo? Bueno, nuestra Ley General de Salud puntúa que los adolescentes que consumen alcohol están cometiendo un delito, incluso las personas que pueden llegar a venderlo. ¿Por qué? Porque el cerebro no está terminado de desarrollarse, incluso se habla de 21, 24 años, en donde el proceso cerebral de desarrollo termina, y entonces si nosotros consumimos alcohol, este cerebro que está en maduración puede tener ciertas consecuencias. Incluso podríamos hablar de temas en el lóbulo frontal, en donde puede haber dificultades de memoria, juicio, razonamiento, atención. Entonces ahí se relaciona el hecho de que un adolescente que está en consumo pues tiene dificultades incluso para continuar los estudios por estos temas de memoria y concentración. ¿Quién más está en riesgo? Pues personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas. Aquí podemos ampliar este tema porque también está relacionándose el hecho de que la edad de consumo está siendo cada vez a más corta edad. Entonces las chicas están bebiendo, tienen relaciones sexuales de riesgo, conductas sexuales de riesgo, incluso pueden ser consensuadas o no, puede haber abusos. Entonces, una chica que está embarazada, que está en consumo, puede no darse cuenta de esto y seguir bebiendo durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, y esto nos podría llegar a dar hasta complicaciones como un síndrome fetal alcohólico o síndromes de abstinencia, cuando ya no solamente se está consumiendo también alcohol y otras sustancias. Y bueno, aquí tenemos conductores de vehículos, ¿no? Finalmente, es una de las primeras causas de muerte en nuestro país, y en adolescentes, y están situaciones de accidentes automovilísticos en donde hay cierta relación con el consumo de alcohol. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros hablamos de algo que se conoce como un efecto telescopio, en donde el consumo de sustancias en mujeres tiende a progresar y a establecerse ya como un trastorno en un periodo más corto de tiempo en comparación con los hombres. Aquí ustedes van a poder encontrar mucha literatura en la cual habla si en realidad tenemos o no menos probabilidades, pero la realidad es que una mujer que empieza a beber a temprana edad, a la par que un hombre, puede empezar a tener ciertas consecuencias en su salud en un corto periodo de tiempo, a diferencia que los varones. ¿Por qué? Porque el alcohol lo metabolizamos y de formas distintas por el hecho de tener menos hormonas de alcohol deshidrogenasa, que impide que esta metabolización se dé en un tiempo corto, y el alcohol perdura más tiempo en nuestro organismo. Y recordemos que el alcohol se absorbe, es hidrosoluble, se absorbe en el estómago y recorre todo nuestro cuerpo, dañando a gran mayoría de nuestros órganos. Y también podemos ver en las estadísticas que una mujer tiene mayor probabilidad de acudir a una sala de urgencias por una intoxicación etílica. Y bueno, más probabilidades de muerte por sobredosis, y también este tema es muy importante de ser víctimas de violencia, tanto familiar, de género, como esta violencia sistémica a la que nos enfrentamos. Ahora, ¿qué sucede? Los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de consumir casi todos los tipos de drogas. Recordemos estos espacios de consumo, pero aquí lo interesante es darnos cuenta que en este periodo de pandemia, incluso en las estadísticas que nos da CONADIC, en el CISECA, es las mujeres y los hombres han empezado a consumir de la misma manera, incluso ya no solo alcohol, sustancias como es la metanfetamina o el cristal, y entonces nos preguntamos, ¿qué está sucediendo, no? Las mujeres son más afectadas que los hombres, precisamente de mortalidad y por esta carga de enfermedad. Ahora, ¿cuáles son estos factores de riesgo en mujeres? El punto número 1 es hablar acerca de la vergüenza y el estigma. Si ustedes se dan cuenta a su alrededor, incluso los que nos estén viendo, pregúntense, ¿quién bebe cerca de mí? Y nos damos cuenta que el alcohol, el consumo de alcohol es un consumo que está permitido, y más en ciertas sociedades
en donde forma parte de nuestra manera de socializar, incluso desde la perspectiva religiosa o cultural, en donde dicen no hay fiesta sin alcohol. Entonces, ¿qué sucede cuando una mujer empieza a beber? Empieza a tener estos daños, problemas, y lo hemos visto mucho en consulta, ¿no? En donde empieza a tener complicaciones con comorbilidades como ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Y el estigma es algo que no solamente está puesto porque la mujer se siente estigmatizada y en la familia, sino incluso rompemos barreras hasta en los tratamientos a nivel institucional. Las mujeres enfrentan problemas especiales precisamente por estas diferencias que tenemos biológicas, y si nos damos cuenta, las investigaciones han hallado muchas diferencias en las formas en las que las mujeres y los hombres consumen y se relacionan con el uso de sustancias. Nosotros en las UNEMES tenemos un programa que llamamos Orientación a Familiares, y dentro de este programa también se sugiere que podamos valorar si una mujer está teniendo consecuencias por el consumo excesivo de un familiar. Y ahí podemos ver claramente que hay altos índices de ansiedad, incluso riesgos suicidas, pensamientos, ideas o planeaciones, y también violencia. El consumo de drogas durante el embarazo, pues como les comentaba, puede dañar de una forma muy importante a la mujer y a el feto en desarrollo. Ahora, ¿por qué será que a las mujeres resulta difícil pedir ayuda por un problema de consumo de drogas o de alguna sustancia después del embarazo? Esto también es porque puede tener temor a sufrir consecuencias legales o sociales. Incluso en la consulta nos hemos dado cuenta, tenemos el caso, ¿no?, de una familia que va a pedir ayuda para un adolescente en un centro especializado para adolescentes. De acuerdo a la norma 047, solo el adolescente entra y entonces se da una atención integral, pero los padres de pronto en esa ocasión quedan volando. Nosotros, como parte de nuestras acciones de prevención, damos una asesoría, una capacitación, un taller para padres, e identificamos que la mamá estaba bebiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La traemos a consulta y me decía, sí, ya sabíamos y habíamos vivido este tema de las dificultades por el consumo de la madre. Y decía, pero tenemos miedo de ir a alguna institución porque me pueden quitar a mis hijos, ¿no? Aquí podemos ver una diferencia muy clara, porque cuando un varón está en consumo, por lo regular, la que pide ayuda en los centros de atención es la mujer y acompaña al hombre. Cuando una mujer tiene un tema de consumo, tiene pena de decirlo y mucha vergüenza en la familia y temor a que pueda tener una consecuencia legal importante. Y por eso es necesario que nuestros programas de tratamiento tener en cuenta estos puntos y favorecer que la mujer también pueda tener acceso a los mismos con guardería infantil, capacitación laboral y clases para padres. Esto de pronto podría sonarnos muy utópico, pero es muy necesario. Incluso durante estos periodos, CONADIC oferta unas becas y tuvimos 2 dificultades importantes con mujeres para poder accesar a las mismas, y no por el hecho de que se les pudieran otorgar las becas. Una de ellas fue a un internamiento y de pronto al mes el familiar, que era la abuela que cuidaba a sus hijos, enferma de COVID, y entonces la familia decide ir y extraerla, ¿no?, de este tratamiento. ¿Por qué? Porque el sistema familiar institucional no nos da para poder soportar el tratamiento de una mujer que tiene hijos pequeños o hijos en desarrollo. Y bueno, también podemos darnos cuenta, el hacer esta ponencia fue complejo en el sentido de no tenemos tanta investigación clínica que abordemos el tema de las mujeres. Por eso es importante que estos temas de estrategia vengan en cascada, ¿no? Desde las políticas públicas que se implementan, la investigación, para poder llegar a tratamientos más efectivos para las mujeres. ¿Cómo hacer una mejor práctica? Bueno, esto es a través de crear un proceso terapéutico para el tratamiento y rehabilitación de mujeres con problemas de consumo de sustancias, en donde podamos ver ciertos principios que tenemos que empezar a visualizar, como son todos los aspectos de la vida de las mujeres, mirar a la persona como un todo y no solamente en el tema de adicción, porque a veces solemos hacer eso, y por eso es tan importante esta campaña que se está emprendiendo desde nivel federal para poder visualizar que el tema de salud mental es un tema integrado.
Cuerpo sano en mente sana y espacio saludable, tanto familiarmente como socialmente, nos puede proveer conductas mucho más saludables. Entonces, una mujer que llega a tratamiento por el consumo de una sustancia, no solamente se debe abordar ese tema, se le debe poder ofertar, y eso es parte de nuestro trabajo, ciertas formas en las que puede ir abordando cada una de estas temáticas. Y el hecho de admitir conexiones entre mujeres, y esto crea una fortaleza interna y una manera de cuestionarnos. Apoyar el empoderamiento y el tratamiento de base debe basarse en estas fortalezas que sí tiene la mujer y no mirarlo solamente desde el déficit. Incorporar el enfoque centrado en la mujer y el tratamiento solidario, igualitario y no jerárquico, ¿no? Y aquí podríamos decir no solamente igualitario, sino un tratamiento realmente de equidad. Es por ello que en las UNEMES, en el caso de la UNEM Capa de Xochitepec, estamos trabajando de manera importante en un taller de manejo de emociones con mujeres, ¿no? Decíamos que vamos a hacer este cambio de solamente trabajar adicciones a una salud integrada. De verdad, en muchas ocasiones los recursos no dan para poder tener como muchos terapeutas trabajando sobre esto. Entonces hemos creado este taller de manejo de emociones en donde no solamente se toca el tema del tratamiento, sino también con una visión de género y el poder como detectar ciertas circunstancias de violencia, de tristeza, de comorbilidad, ¿no? Con los intentos suicidas y de esta fortaleza que en ocasiones no está en la familia y que se puede dar como red de apoyo institucional. ¿Qué estamos haciendo? Tratamiento específico de género o programas mixtos. Sabemos que tenemos grupos de ayuda mutua que han sido muy importantes para poder tener una cohesión en los tratamientos y un abordaje más amplio. Pero en el tema de las mujeres también de pronto cuesta mucho trabajo que puedan acudir a estos lugares o estos espacios dentro de la comunidad. Entonces, el hecho de poder decirles que tenemos espacios de grupos de ayuda mutua institucionalizados que están corroborados por CONADIC y que tienen prácticas saludables y que tienen prácticas de respeto a los derechos humanos, nos podría dar una puerta de entrada para que las mujeres sepan que es un lugar amigable en el cual ellas pudieran tener un tratamiento. Y también el tratamiento debe facilitar la educación y sensibilización. Es por ello que estamos proponiendo dentro de esta campaña que hay, de esta jornada de Juntos por la Paz, el Club de Lectura en Mujeres con una perspectiva de género, para que también puedan conocer otras historias, cultura, que les pueda permitir tomar diferentes decisiones en cuanto al abordaje de la situación que están teniendo. Y bueno, aquí nos enfrentamos a retos y desafíos que son muy importantes y que no solamente dependen de una convención a nivel mundial en la OMS, ni de la política o de las circunstancias que nos provee la política, sino que esto es algo que debemos de hacer todos. Tratar de poner y decir y levantar la voz de decir necesitamos políticas públicas que puedan ser efectivas, necesitamos centros de internamiento que puedan aperturar también, porque en México tenemos muchos centros de tratamiento para recuperación de adicciones, incluso en el estado de Morelos hay muchos más, pero no hay muchos que puedan tener un espacio para las mujeres. Algunos son mixtos y muy pocos centros de tratamiento para internamiento de mujeres con una visión solo para mujeres. Y bueno, en el desarrollo de habilidades, que estas habilidades sabemos que son habilidades sociales, de pensamiento y de manejo de emociones que puedan permitir tomar decisiones distintas a esto, ¿no? La importancia de este tema y lo que quiero compartirles a ustedes es que se ha venido trabajando durante mucho tiempo en el desarrollo de intervenciones más efectivas, en el poder escuchar al otro, que es algo muy importante, porque en muchas ocasiones la mujer sabe que está pasando una dificultad de una enfermedad, incluso no la comparte con los familiares o con las amigas. Entonces, si alguna de nosotras está identificando que tiene algún tema en el consumo de sustancias, no duden en acercarse, en saber que somos personal capacitado y que además tenemos una perspectiva de respeto de los derechos humanos y con una visión de género institucionalizada también, que nos va a permitir abordar el tema desde diferentes dimensiones. Y para cerrar, me gustaría que quedara esta reflexión de en qué momento
a lo largo de nuestra historia como humanidad hemos decidido que la mujer no tiene este derecho de enfermarse, ¿no? Y mucho menos de pedir un tratamiento. Es algo que queda para tarea para todos nosotros y darnos cuenta que cuando llega una mujer a un espacio de tratamiento porque va y pide ayuda por alguien más, sería importante considerar el tamizarla y darnos cuenta en este tamizaje, que es una evaluación sencilla para identificar si también está teniendo algún tipo de consumo de alguna otra sustancia. Bueno, les agradezco mucho y espero que esta jornada sea muy benéfica para todos. Buen día. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos todos, todas. Soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez, soy médico especialista en psiquiatría. Hoy, conmemorando estas acciones pues para conmemorar propiamente este día en contra del consumo de bebidas alcohólicas, vamos a hablar sobre las juventudes y el alcohol. Las titulamos Jóvenes y Alcohol. Y de manera inicial me gustaría empezar puntualizando cuál es el problema. La encuesta nacional de salud y nutrición del 2018 al 19 hablaba de manera particular que el consumo en el último mes en adolescentes entre 10 y 19 años era del 29.8%. Esto es una cifra alta que de alguna manera es bastante más importante de lo que nosotros habíamos considerado en algunos puntos. Y también hay una cuestión interesante, ha aumentado mucho el consumo en mujeres. Durante el 2020, 100.000 personas, un poco más de 100.000 personas demandaron tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en los CAPA, los CIJ y los centros no gubernamentales. De estos, 84.6 fueron hombres y 15% fueron mujeres. Y creo que esto es una situación que cada día se hace un poco más interesante. Uno de los puntos más importantes en nosotros es que para nuestro país nuestro patrón de consumo es muy particular. Generalmente somos personas de consumo excesivo, no somos personas que consumamos muchas veces, mucho tiempo, sino a veces consumimos muy pocas veces, pero gran cantidad. Y esto creo que nos deja como el patrón más característico y de manera particular en los jóvenes, ¿no? Y como mencionaba hace un ratito, uno de los lugares donde más ha crecido es en el consumo en mujeres. Estamos hablando aproximadamente que del 2010 al 2016 el consumo en hombres aumentó del 20.9 al 29.9% en comparación con el consumo en mujeres, que en el 2011 era del 4.1% y en el 2016 del 10.3%, de acuerdo a la ENCODAT, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del 2016 al 2017. En nuestro país, a través de esta misma referencia, nosotros podemos identificar que los estados del norte parecieran consumir un poco más alcohol que los estados del sur, situación que creo que no es tan significativa, pero bueno, esto, de acuerdo a la ENCODAT, es los datos que se ofrecían, ¿no? En el sistema de información para los comisionados estatales, el SISECA, nosotros observamos que particularmente en niños desde los 5 a los 11 años, la droga que más significaba impacto fue el alcohol, y de esto significaba prácticamente en una proporción 2:1 más problema en hombres que en mujeres. Sin embargo, hacia los 12 o los 17 años empieza a compartir un poco más este proceso con cannabis. Y entonces creo que esta situación se vuelve como un poco importante, ¿no? Cada día nosotros ya no consumimos únicamente una sustancia, sino es más frecuente que existan estos consumos de más de una sustancia. De manera particular, los adolescentes entre 12 y 17 años que participan en las actividades de prevención que nosotros ofrecemos como CONADIC, estamos hablando que durante el 2020 fueron 1.162.000 adolescentes que entraron a los programas de prevención. Los programas de prevención principalmente son una de las más importantes estrategias y de manera particular en el consumo de alcohol, por ser la droga que prácticamente impacta, no únicamente en el contexto de la salud, sino incluso ante la posibilidad de generar
otras condiciones como accidentes o condicionar algunas otras conductas de riesgo, se convierten en puntos de prevención importantes. Y es importante que al menos durante el 2020 aspiramos a que sea cada vez más. Alcanzamos a más de 1 millón de adolescentes. Entre 12 y 17 años, las personas que han iniciado tratamiento aproximadamente son 18,000 personas. Y esto es una situación importante, aun a pesar de que podemos identificar que hay un patrón característico que hace que algunos estados todavía sean más que otros, ¿no? De manera particular, Jalisco es el lugar donde más adolescentes han iniciado tratamiento con relación al consumo de alcohol. Creo que hay una situación que también debe ser como muy interesante para que nosotros podamos entender más o menos qué es lo que se hace dentro de nuestros programas con respecto a una situación tan importante como es el consumo de alcohol, y tiene que ver con las intervenciones que nosotros hacemos, ¿no? De manera particular, el programa de intervención breve para adolescentes, hablamos de que las intervenciones breves deben dar un primer paso de retroalimentación, dar a la persona la responsabilidad del cambio, ayudarlo a través de un consejo claro, un consejo enfático, y identificando alternativas para cambiar estos procesos de consumo y de una forma empática de nosotros. Creo que es importante cómo nosotros tenemos que ir produciendo algunas oportunidades para la población que nos solicita atención. El programa de intervención breve para adolescentes que ofrecen la SUNEM-CAPA, de manera particular, está basado en un tratamiento cognitivo-conductual, una evaluación, una retroalimentación y 5 sesiones de intervención. Entonces, una intervención breve no es un consejo breve, es una intervención completamente estructurada que tiene un principio, un final y que está destinado a jóvenes entre 14 y 18 años que de manera particular consumen alguna droga. En este caso, de manera particular, la más frecuente sigue siendo el alcohol. Y bueno, que de alguna manera estos jóvenes pudieran reportar algún problema relacionado con el consumo y que no presentan el estado que nosotros conocemos como dependencia. Este programa lleva diferentes pasos. Son 5 etapas básicas, dentro de las cuales la primera es la detección. Una de las principales herramientas que hemos tenido como institución es que hay una gran estrategia de prevención que consta de la realización de tamizajes específicos, como por ejemplo el POSIT, que lo que nos ayuda es a identificar personas que están en riesgo de tener conductas que pudieran estar como relacionadas al consumo de sustancias psicoactivas. De manera particular, se detectan, se invitan a todos los adolescentes a participar de las actividades de detección y se realiza esta evaluación de los casos que pudieran ser significativos. Se realiza una entrevista inicial, se determina el patrón de consumo, los factores de riesgo, las razones para consumir, los problemas y, si fuera necesario, se induce al tratamiento, tratando de motivar al cambio, generando un compromiso para el cambio y generando un compromiso que se firma entre el profesional y la persona que está solicitando ayuda. El tratamiento consta de 5 sesiones, dentro de las cuales una es balance decisional, establecimiento de metas, situaciones de riesgo, planes de acción, metas para la vida y el final, que es cruzar la meta. Y ya al final nada más se hace una sesión de seguimiento como para poder reforzar estos puntos. Estas 5 sesiones son secuenciales y nosotros pensamos que una intervención breve puede cambiar el pronóstico y digámoslo así, la trayectoria de una vida. Cuando nosotros podemos intervenir en aquellas personas que probablemente ni siquiera han identificado que el consumo de alcohol les lleva a tener consecuencias que no necesariamente son benéficas para su vida, como por ejemplo tener problemas en sus relaciones familiares, de pareja, problemas para llegar a la escuela, salirse de la escuela para beber, o tener problemas de la conducta, o incluso problemas como síntomas de depresión relacionados con el consumo de alcohol, es importante que solicitemos ayuda. Una intervención breve, estoy hablando de la intervención de lo que nosotros llamamos PIVA, que es el Programa de Intervenciones Breves para Adolescentes, podría cambiar la historia. Entonces, dentro de estas 5 sesiones, dentro de las cuales principalmente la primera parte tiene que ver con encontrar razones para cambiar nuestro consumo, encontrar cuáles son esas situaciones de riesgo, tratar de encontrar alternativas, planear nuevas metas y también tratar de establecer nosotros nuestros compromisos, nos pueden llevar a un mejor desenlace y también a un mejor bienestar y construir esto que nosotros pugnamos a lo largo de todo este tiempo. Una sociedad
que maneja claramente sus riesgos, que conduce y que disminuye sus riesgos incluso al decidir consumir sustancias, es una sociedad que está construyendo la paz. Agradezco que hayan dado este tiempo para conocer un poco más de las intervenciones que tenemos dedicadas a los jóvenes con relación al alcohol. Sabemos que el consumo de alcohol es un problema de la salud pública y tenemos que darle importancia. El alcohol forma parte de nuestras vidas y no necesariamente tenemos que aceptar de manera inherente que en todos nuestros actos públicos debe haber alcohol. Sin embargo, ante la posibilidad de que esta situación sea real, en partidos de fútbol, en eventos deportivos e incluso en convivencias familiares, es importante que estemos conscientes que hasta el momento sigue siendo la droga que más impacto genera en el desarrollo de nuestros adolescentes. Dejaremos más información y algunas referencias por si necesitan más, y si no, pueden acudir a cualquiera de nuestros centros y pedir apoyo, o incluso únicamente para solicitar información en caso de que consideres que alguna de estas situaciones podría estar afectando tu vida. Muchas gracias.